Ya, vamos. Entonces, lo que tenemos que ver hoy es similar a lo que estábamos viendo ayer. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo razón de cambio. Y lo que yo le decía, lo que pasa es que la derivada, en esencia lo que es también, le voy a hacer un dibujo, plano cartesiano. Imagínense que usted tiene esta función, chun chun chun, ahí, esta es mi función. Por ejemplo, esa función puede ser una función de costos, de ingresos, de utilidades, como ciertas cosas que ya hemos visto, o puede ser una función de cualquier otra cosa en realidad. Y tú piensas, no sé, ya voy a analizar qué pasa aquí, digamos, aquí, en este lugar, como en este sector solamente, con respecto a mi función. Ups, me quedo muy chueco. ¿Qué pasa respecto de, en ese sector, en ese circulito que puse ahí? Ya, lo que pasa es que en ese lugar la función se comporta, si tú le haces un zoom a la función, así, zoom, ya, a ver si podemos hacer ese efecto. Toda esta función le haces un zoom, así como ahí cerquita, zoom, zoom. La curva, si la miras de más cerca, se parece, es como así, ya, la curva ahí cerquita es como así. Me quedó horrible el dibujo. Bueno, en ese lugar entonces cerquita la curva se parece como a algo más bien recto, porque si tú le haces un zoom, 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 zoom a una curva, en realidad se empieza como a aplanar, ¿sí? Entonces, si tú le haces un zoom muy grande a esta curva, en ese lugar, en esa porción bien cerquita, la curva se va a aparecer más bien como algo así. Por eso es importante estudiar la recta tangente, ¿ya? Lo que esto significa es que en ese lugar la función se comporta como si fuese una recta, ¿ya? Por eso es que la derivada es la razón de cambio al final. ¿Por qué es eso? Porque la derivada me indica como hacia dónde se está yendo la función y a qué ritmo, ¿sí? Porque la pendiente es el ritmo de crecimiento de una recta. Entonces la derivada de una función me indica precisamente eso, como para dónde se está yendo la función y a qué ritmo está creciendo o decreciendo. Entonces, ese principio que es el de la razón de cambio, de cómo varían las cosas, a qué ritmo se mueven las cosas, lo vamos a ocupar para nuestras funciones de costo, ingreso y utilidad, po. Esas cosas se llaman funciones marginales. ¿Ya? Esas cosas se llaman funciones marginales. Es un nombre bien peculiar el que le pusieron. Lo que esto significa es que ya tú tienes tu función de, vamos a volver a estas cosas de costo, ingreso y utilidad, ¿no es cierto? La idea es muy sencilla, tú tienes tu costo, que es una función que depende de la variable q, ¿no es cierto? Tienes tu ingreso, que es una función que depende de la variable q, y tienes las utilidades. Las tres son funciones que dependen de la variable q. Q era la cantidad de unidades vendidas, ¿no es cierto? O producidas. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esta función costo y la derivo, y obtengo C', la derivada del costo, si obtengo la derivada del costo, ¿eso qué va a hacer? La derivada del costo. La derivada del costo, como se lo acabo de decir, me indica cómo el costo está aumentando o disminuyendo. Como es un costo y realmente va a disminuir. Ya, lo que hace eso que está en rojo, la derivada del costo me va a indicar cómo el costo está moviéndose, ¿m? Con respecto a la cantidad de unidades. Como usted sabe, el costo es una cosa que va mutando con respecto a la cantidad de unidades, po. A qué ritmo muta eso, a qué ritmo cambia, lo indica la derivada.
Ya, lo mismo pasa con el ingreso, si tú lo derivas y obtienes y', esa cosa, y' entonces, ¿qué es? Me indica a qué ritmo está cambiando el ingreso. Y lo mismo con u', ¿no? Las tres derivadas me indican entonces cómo está cambiando la función original, a qué ritmo se mueve la función original. Ya, estas cosas se llaman funciones marginales, son las derivadas de las funciones que ya estudiamos. ¿Bien? Son las derivadas de las funciones que ya estudiamos. Esta cosa, la primera se llama costo marginal, la derivada del costo. La segunda se llama ingreso marginal. Y la tercera se llama utilidad marginal. Es lo mismo que antes, pero con el apellido marginal. Cuando hablamos entonces de marginales porque está apareciendo la derivada. ¿Mm? Veamos un ejemplo. Ya. Estas son las cosas que vamos a utilizar. Entonces, repito, estas tres funciones indican la manera en que va cambiando el costo, el ingreso y la utilidad respectivamente. Cómo se está moviendo, cómo va fluyendo el costo, el ingreso y la utilidad. ¿Sí? ¿A qué ritmo se mueve eso? Por ejemplo, por ejemplo, si yo te doy esta función costo, C de Q es igual a esto. Te voy a dar esta función, 0,00, a ver, 0,001, claro. Q al cubo menos 0,3 Q cuadrado más 40Q más 1000. Ya, eso. Entonces le voy a pedir que determine el costo marginal. Vamos a anotarlo aquí con color negro. Determine el costo marginal para Q igual 50, 100 y 150. Eso vamos a hacer. Ya, entonces imagínense que le doy esa función, costo marginal, ahí está dada por esa ecuación, y le pido entonces calcule el costo marginal para Q igual 50, 100 y 150. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy simple, esto es tal cual lo hemos hecho, venido haciendo en todo este rato de las derivaciones. Muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Derivar. Primero tiene que derivar la función c. Primero tiene que calcular c'. ¿Quién es c'? ¿Quién es c'? Calcule la derivada de c. Ahí lo escucho. ¿Cuánto es la derivada de c? Cero coma cero cero tres k cuadrado Q. menos Q, no, Q, perdón, Ujú, menos 0,6 Q ujú. más 40.
Perfecto, muchas gracias. Exactamente, eso es. Entonces lo que hay que hacer, excelente, tomáis tú la derivada y la evalúas para Q igual 50, 100 y 150. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Mm? Es más 40, profe. No, Tienes o razón. 40Q. Disculpame, ahí sí. Ahí sí. Gracias. Entonces, claro, ahora tienes que tomar esto. C' evaluado en 50, por ejemplo. ¿Cuánto C' evaluado en 50? Simplemente reemplaza la fórmula anterior. Es 0,003 por 50 al cuadrado más 0,6 por 50 más 40. ¿Cuánto da eso? A ver, déjame ver. 17,5. Profe, ¿Sí? ¿por qué puso más 0,6 y no menos? Es menos. Ah, Gracias. Y eso da 17,5. Bueno, y así tenéis que hacerlo con todos, ¿no? Derivada C' evaluada en 100 y calcular eso. ¿Cuánto va a ser eso? Bueno, 0,003 por 100 en el cuadrado menos 0,6 por 100 más 40. Y así. ¿Qué son estos números entonces? Etcétera, etcétera. Y el C' 150. ¿Qué son esos números? ¿De qué sirven esos números? ¿Qué son esos números? Voy a anotar el segundo igual por si acaso. El segundo da 10. ¿Ya? La derivada entonces del costo evaluado en 100 te da 10. Ya, insisto, ¿qué son esos números? El 17,5 y el 10. ¿De qué sirven esos números? ¿Qué indican esos números? Esos números me dicen lo siguiente. Esos números me dicen lo siguiente. El costo, el costo como función, ¿m? Es una función que es súper dinámica, ¿no es cierto? De hecho, en este ejercicio es una función cúbica. ¿M? Es un polinomio cúbico en este ejercicio. Ya. Entonces el costo es una función que se va fluyendo y va moviendo, va subiendo, va bajando, lo que sea, etc. Entonces, si tú te paras específicamente en el Q igual 50, en ese lugar la función costo está moviéndose a un cierto ritmo. ¿Mm? ¿A qué ritmo se está moviendo? Al ritmo de 17,5, lo que significa que está subiendo a esa velocidad en ese lugar. ¿Mm? Voy a borrar esto, a ver si puedo ilustrar un poco la situación. Si tú haces el gráfico del costo, no sé, voy a chamullar con el dibujo. Yo creo que va a ser una cosa como así, ¿ya? Me lo imagino. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, ya en el Q igual 50, digamos que el Q igual 50 está por acá. Entonces, en este lugar, aquí, en ese puntito, esta es la función C, la función costo, normal, la función costo. Si tú miras el costo marginal y te dice que ya, para C igual 50, profe, se silenció. sí, no sé por qué. Gracias. Para Q igual 50, entonces que el costo marginal valga 17,5 significa, insisto, que la función en ese lugar está creciendo a un ritmo, a una velocidad de 17,5. Como que por ahí, en ese lugar cerquita, la función está creciendo a ese ritmo. Vaticinar el ritmo de crecimiento de las cosas es en general súper importante y súper útil. ¿Ya? En este caso en particular, por ejemplo, me puede como ayudar para predecir para dónde se está yendo el costo para el futuro, por ejemplo. Pero bueno, en general, entender, así como entender el ritmo de crecimiento de algo es súper útil. Entonces, ya, eso es lo que pasa en este caso, por ejemplo, en el 50, perdón, en el 100, la derivada que te da 100 te da 10, significa que el ritmo de crecimiento del costo en Q igual 100 es un ritmo un poco más lento, es de 10. ¿Mm? Profe, Sí, una duda. Entonces,
ese crecimiento se termina cuando, o disminuye cuando ingresa en otro punto, ¿Cómo es ¿o eso? no? No entiendo la Por pregunta. ejemplo, el costo marginal de 50 Sí, es mayor al de 100, entonces sí. significa que va a aumentar hasta que llegue a Q100, ¿o no? Algo así. Em, no, o sea, mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira, te voy a mostrar de nuevo esta. Esperemos un poco. Esperemos un segundito. Esta. Ya. Voy a volver a mostrarle este GIF. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un tiempo atrás? Cuando yo le explicaba lo de la derivada, qué es la derivada. ¿Ya? Quiero que se queden de nuevo con este dibujo. Ya. Entonces, imagínate que esa curva azul es la función costo. ¿Ya? Entonces, esas rectas que tú ves, ¿cierto? Son las rectas tangentes en cada punto, ¿cierto? Para cada puntito tú tienes una recta tangente distinto. Entonces, si te fijas, la pendiente de todas las rectas es una pendiente que va mutando también, po, ¿no es cierto? Cada recta tiene una pendiente distinta, ¿cierto? Eso significa que el costo va moviéndose a velocidades cada vez distintas. ¿Se entiende? Para cada Q tú vas a tener una velocidad diferente, porque las derivadas son distintas, ¿sí? Entonces, que C' de 50 valga 17,5 significa que en ese lugar súper preciso ahí concreto, la velocidad es de 17,5. Si tú te mueves un poquito más y calcula la derivada, qué sé yo, C' en 51, que está como al ladito, va a ser otra velocidad. ¿Mm? Entonces, como que las velocidades también son funciones que van cambiando con respecto a Q. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, Ya, razón. ya, perfecto. Entonces, ya como para terminar la explicación, espero que se entienda eso que es re importante igual. Si tú tenías tu función C original, ya la función C original era 0,001 Q al cubo, ¿cómo era? Menos 0,3 Q cuadrado, más 40 Q, más 1000, ¿no? ¿Era así? Sí, no más 1000. Ya, imagínate, esta es tu función original. Quiero que entienda que si esta es la función original, y esta es la función derivada, ¿m? Lo que pasa es que ya, la función original es la que tú graficas, pero esa función derivada también es una función que depende de Q. Como puedes ver, C' es una función que depende de Q. Entonces, insisto, para cada Q vas a tener una derivada distinta. Bien, para cada Q tiene una derivada distinta. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento para cada Q de la función original es distinto en cada punto. ¿Qué tan distinto es? Eso me lo indica precisamente esta función derivada. ¿Mm? Precisamente me lo indica esta Profe, función derivada. Dígame. es que lo que pasa es que no sé si alguien más le dio, pero yo cuando calculé C' con el valor Q 150 me dio lo mismo que en el primero. Sí, está bien. Sí, entonces en esa parte es igual. Sí, Ah, ya. correcto. Es lo mismo, sí, correcto, es lo mismo. ¿Y es por qué pasa eso? Porque la función derivada, esta de acá es una función cuadrática, po, ¿cachai? Esta derivada es una parábola, ¿sí? Por lo tanto, es natural que ocurra algo así, po, que C' de un número sea igual a C' de otro número. ¿Mm? En este caso, claro, de 50 y 150 calzan igual, ¿vale? ¿Ya alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, Dígame.
Profe, para graficar, ¿Mm? tomamos la función derivada, ¿cierto? O la función, la primera, que queremos graficar. Cuando quieres graficar, en general tú vas a graficar la primera, la original, ¿ya? Porque Ya, graficar la derivada sirve, pero no para lo que están haciendo ustedes. Así que solo quédate graficando la primera. ya, profe. Gracias. Ujú. ¿Más preguntas? Ya, le voy a dar un ejercicio entonces. Ejercicio. Vale, vamos a anotarlo. La ecuación de demanda de cierto artículo es P más 0,1 Q igual a 80. Y la función de costo es C de Q igual a 5000 más 2Q. Ya. Calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades. Y también el caso que se produzca y vendan 150. Ya, ese es el ejercicio. Trata de hacerlo tú, hazlo tú y de ahí lo revisamos entonces.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Salió? ¿Estamos listos? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Ya, veamos. Entonces, veamos. Como te dan la ecuación de la demanda, que es esa, P más 0,1 Q igual 80, tú puedes despejar el precio. Despejemos ahí el precio. Entonces el precio lo vamos a despejar de la ecuación de arriba y el precio te va a dar ¿qué cosa? Menos 0,1 Q más 80. Ese es el precio por unidad, ¿no es cierto? Cuando se producen y venden Q unidades se va a vender así. De esta cuestión entonces tú puedes obtener el ingreso, ¿cierto? Y el ingreso siempre lo calculamos así como P por Q. De modo que en este caso lo que va a quedar es esto, menos 0,1 Q al cuadrado más 80Q, ¿no? Esa va a ser mi función ingreso. La función costo te la dan. Entonces, en conclusión, podemos obtener la función de utilidades, ¿cierto? ¿Cómo se obtenía la utilidad? Como ingreso menos costo. Y lo que va a quedar entonces, en este caso, ingreso menos costo, lo que va a quedar es el ingreso, que es esto, menos 0,1 Q cuadrado más 80Q. Menos el costo, y el costo está dado en el ejercicio. Entonces, menos 5000 más 2Q. Con esto puedo obtener la función de utilidades. Entonces, ¿cuánto va a dar esta cosa? Menos 0,1 Q cuadrado más 78Q menos 5000, ¿no? Y esa va a ser mi función de utilidades. ¿Ya? Listo. Con esa función de utilidad, entonces, Profe, dígame. no sería 60 por el paréntesis? No, no, está bien así. Ah, ya. No, está bien así. Ah, claro, es que yo lo copié mal del PDF, me equivoqué. Porque en el PDF más 20Q yo puse 2. Está un poco distinto. Si estás leyendo el PDF, claro, no te va a calzar del todo por ese detalle. Ya, entonces esa es nuestra función de utilidades. ¿Qué hay que hacer ahora? Obtener la utilidad marginal. Para eso hay que tomar esta función y derivarla. Entonces luego, la derivada de u, ¿cuánto es la derivada de u? Derivamos esta expresión de aquí. Súper simple. ¿Cuánto va a dar esto? Dígame usted. Derive esta expresión de arriba. ¿Cuánto da eso?
Menos 0,2Q más 78, profe. Eso, muchas gracias. Precisamente. Menos 0,2Q más 78. Eso es la función de utilidad marginal, ¿sí? Y ahora, ¿qué hay que hacer finalmente para resolver el ejercicio? Es evaluar esta función en 150 y en 400. Con eso vamos a estar listos. Necesito hacer espacio, está muy grande esto. Esta es mi función de utilidad marginal. Finalmente con eso concluyo. ¿Ya? Entonces ahora, luego, después de haber hecho todo eso, luego necesito calcular la utilidad marginal en 150 y la utilidad marginal en 400. ¿Cuánto da esto? A ver, veamos. Simplemente reemplazar 0,2 por 150 más 78. ¿Cuánto da eso? Y eso da 48. Mientras que el de abajo es menos 0,2 por 400 más 78. ¿Cuánto da eso? Y eso da menos 2. Ajá, esto igual es interesante que dé un número negativo. Ya. Ahí está, pues. ¿Cuál es la conclusión entonces? La utilidad marginal cuando se vende 150 es de 48. Y cuando se venden 400 es menos 2. Pregunta para usted, ¿qué significa que la utilidad marginal sea negativa? Piensa en eso. Que está perdiendo, que no es como una venta eficiente, por así decirlo. Precisamente, sí. Exactamente. Sí. Porque mira, que la utilidad marginal sea un número negativo significa que la pendiente de la recta tangente es negativa. ¿Ya? Recuerde que la pendiente de la recta, cuando una pendiente de una recta es negativa es porque es una recta que va bajando. ¿Sí? Lo cual significa que en ese lugar, en el 400, las utilidades están bajando. ¿Sí? ¿Y a qué ritmo? 2. 2 hacia abajo. Entonces, en ese lugar las utilidades están decreciendo. Y de hecho, si tú te fijas, esa es la interpretación, ¿bien? Que la utilidad sea un número negativo significa que las utilidades están bajando, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, en el 150 las utilidades están subiendo a un ritmo de 48. Pero esto se puede ver inmediatamente desde la función, mire, porque mire, volvamos para arriba, la utilidad Q, la utilidad U de Q, su expresión es esto, es una parábola donde la A que acompaña el Q cuadrado es negativa, entonces es una parábola para abajo. ¿Se da cuenta? Entonces la utilidad es, si usted grafica la función utilidad, es una función parabólica, entonces como que las utilidades van subiendo en un lado y después empiezan a bajar en el otro. ¿Sí? Eso lo puedo interpretar inmediatamente de la fórmula. Entonces, es natural que ocurra eso, que la derivada sea negativa también, porque la función sí que va bajando. ¿Se entendió eso? ¿Preguntas? Profe, entonces todo esto de la utilidad y el costo para ver casos futuros, ¿no? Si digo que cuánto vamos a tener si vendo qué tal cantidad, para ver si nos va a ir bien o mal, ¿cierto? Sí, por supuesto, claro. Estos Ah, ya. son, bueno, esto es una parte nomás, o sea, ya, cuando tú quieres hacer una empresa, quieres poner un negocio, ¿no es cierto? O quieres hacer una inversión, hay muchos factores que hay que tener en cuenta como estudios de mercado, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo ahora es como una parte de una cosa que es súper grande para hacer estudios de mercado, ¿sí? Pero claro que sirve de todas maneras, sí que sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y si quiero meter variables como externas,
si tengo una empresa y quiero meter variables, ¿puedo ocupar este método o tengo que ya hacer con ecuación así más difícil el proceso? No, igual tienes que hacerlo, o sea, esto es una herramienta al final, ¿no? Es una herramienta que te puede servir como para hacer un estudio de mercado. Ahora, si tú te das cuenta, en estos ejercicios, soy yo el profesor que te está dando así como, esta es la función de costo, esta es la función de precio, ¿cachai? Te estoy dando la función, te la estoy sirviendo así ya, toma, esta es la función y tú con esto calculas las derivadas, etcétera. Cuando tú ya te veas en la situación de la vida real, nadie te va a dar las funciones, pues no te van a dar el costo, no te van a dar el precio, como que tú tienes que sacarlo de algún lado, ¿no es cierto? Y eso es ¿cómo se hace eso? Con puras tablas de datos, ¿sí? Entonces, claro, hay mucha más información que hay que saber para la vida real que todavía no están viendo acá porque lo van a ir viendo en su carrera de a poco, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, pues eso es todo. Vamos a quedar aquí nomás. Entonces, resumen entonces, cuando tú tienes costo, ingresos, utilidades, puedes obtener el costo marginal, el ingreso marginal, la utilidad marginal, ¿ya? Que son las derivadas de todas estas tres cosas. Por el momento solo vamos a ver eso, ¿ya? En las clases siguientes vamos a ver como dónde lo podemos utilizar. Más allá de esto, que ya es útil, saber cómo los ritmos de crecimiento, vamos a ver unas aplicaciones más también en las próximas clases, ¿ya? De dónde aplico esto de la utilidad marginal y el costo marginal, etcétera, en otros contextos, ¿ya? Pero por ahora solo esto. Entonces quedamos aquí. Eso, pues nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, que estén Chao. bien. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.